Perspectiva general del Evangelio. El estudio que estás a punto de comenzar tiene como objetivo ayudarte a vivir una vida centrada en el Evangelio. La primera pregunta es obvia: ¿qué es exactamente el Evangelio? Hay que aclarar esto antes de proseguir. Aunque la gran mayoría de la gente está familiarizada con el término Evangelio, su contenido puede ser confuso para muchos. Muchas presentaciones del Evangelio populares condensan el mensaje en 3 o 4 principios fundamentales. Estos resúmenes pueden ser de utilidad, pero una forma más rica de entender el Evangelio es como una historia, la verdadera historia que habla de nuestras más puras aspiraciones y de nuestros anhelos más profundos. Esta gran historia tiene 4 capítulos. Creación, el mundo para el que fuimos hechos. Esta historia comienza no con nosotros, sino con Dios. En el fondo sabemos que esto es verdad. Sabemos que somos importantes y que hay algo dignificante, majestuoso y eterno acerca de la humanidad. Sin embargo, también sabemos que no somos supremos. Existe algo o alguien mayor a nosotros. La Biblia nos dice que este alguien es el Dios infinito, eterno e inmutable, que creó todas las cosas de la nada. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 31. Este Dios existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Puesto que Dios es trino en su ser, no fue motivado a crear el mundo porque necesitara algo, ya sea relación, adoración o gloria. Más bien, Él creó todo como un rebose de su perfección, su propio amor, bondad y gloria. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y esto es lo que nos da nuestra dignidad y valor. También nos ha hecho humanos, es decir, seres creados dependientes de nuestro Creador. Fuimos hechos para adorarle, disfrutarle, amarle y servirle a Él, no a nosotros mismos. En la creación original de Dios todo era bueno. El mundo existía en perfecta paz, estabilidad, armonía y plenitud. Caída, la corrupción de todo. Dios nos creó para adorarle, disfrutarle, amarle y servirle. Pero en lugar de vivir bajo la autoridad de Dios, la humanidad le dio la espalda en rebelión pecaminosa. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 53, versículo 6. Nuestra deserción sumió al mundo entero en la oscuridad y el caos del pecado. Aunque quedan restos de bondad, la integridad y la armonía de la creación original de Dios se hicieron pedazos. Como resultado, todo ser humano es pecador por naturaleza y por elección propia. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo general, excusamos nuestro pecado afirmando que no somos tan malos, pues, después de todo, siempre hay alguien peor que nosotros. Pero esta evasión no hace más que revelar nuestra visión frívola y superficial del pecado. El pecado no es fundamentalmente una acción, es una predisposición. Es la aversión de nuestro corazón hacia Dios. El pecado se manifiesta en nuestro orgullo, egoísmo e independencia, y en nuestra falta de amor por Dios y por otros. A veces el pecado se manifiesta de maneras evidentes y externas. Otras veces se oculta internamente. Pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. El pecado trae consigo 2 consecuencias drásticas en nuestra vida. En primer lugar, el pecado nos esclaviza. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Cuando nos alejamos de Dios, nos apegamos a otras cosas en donde albergamos la esperanza de encontrar nuestra vida, identidad, significado y felicidad. Estas cosas se vuelven nuestros dioses sustitutos, lo que la Biblia llama ídolos, y pronto nos esclavizan, demandando nuestro tiempo, energía, lealtad, dinero, en fin, todo lo que somos y tenemos. Estos dioses reinan en nuestra vida y en nuestro corazón. Es por esto que la Biblia describe nuestro pecado como algo que tiene dominio sobre nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado nos lleva a adorar y servir a cosas creadas antes que al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25.
En segundo lugar, el pecado trae condenación. No somos esclavos de nuestro pecado, somos culpables por él. Estamos condenados delante del juez del cielo y de la tierra. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Estamos bajo pena de muerte por nuestra traición de nivel universal en contra de la santidad y de la justicia de Dios. Su justa ira por nuestro pecado está delante de nosotros. Nahum capítulo 1, versículo 2, Juan capítulo 3, versículo 36. Redención. Jesús viene a salvarnos. Toda buena historia tiene un héroe, y el héroe de la historia del Evangelio es Jesús. La humanidad necesita un Salvador, un Redentor, un Libertador que nos rescate de la esclavitud y la condenación del pecado, y que restaure el mundo a su bienestar original. Este Libertador tiene que ser verdaderamente humano para pagar la deuda que tenemos ante Dios Padre. Pero no puede ser meramente humano porque tiene que vencer el pecado. Necesitamos un sustituto, alguien que pueda vivir la vida de obediencia que nos fue imposible vivir y que pueda tomar nuestro lugar para llevar el castigo que merecemos por nuestra desobediencia y pecado. Es por esto que Dios envió a Jesús al mundo para ser nuestro sustituto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. La Biblia nos enseña que Jesús, la segunda persona del Dios Trino, fue totalmente divino y totalmente humano. Nació de una mujer, vivió su vida en carne y hueso, sufrió una muerte brutal en una cruz romana a las afueras de Jerusalén. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta ante Dios Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Lo cual lo hace la única persona en la historia que no merece un juicio. Pero en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar, muriendo por nuestro pecado. Él recibió la condenación y muerte que merecíamos para que, cuando pongamos nuestra confianza en Él, podamos recibir la bendición y vida que nos ofrece. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que resucitó de los muertos, manifestando su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Su resurrección es un evento crucial en la historia. La Biblia lo llama las primicias, la evidencia inicial de la regeneración universal que Dios está trayendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28. Una de las promesas más grandes de la Biblia se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Yo hago nuevas todas las cosas. Todo lo que se perdió fue roto y quedó corrompido en la caída, pero será restaurado al final por Cristo en su segunda venida. La redención no significa meramente la salvación de individuos, sino la restauración de la creación entera a su bienestar original. Nuevas criaturas. La historia continúa. ¿Cómo hacemos nosotros parte de esta historia? ¿Cómo experimentamos la salvación personal de Dios y cómo llegamos a ser agentes de su redención en el mundo? Por fe o confianza. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué significa esto? Confiamos en el taxista cuando contamos con él para llegar a nuestro destino. Confiamos en el médico cuando estamos de acuerdo con su diagnóstico y nos encomendamos a su cuidado. Confiamos en Cristo Jesús cuando reconocemos nuestro pecado, recibimos su perdón lleno de gracia y descansamos plenamente en Él para nuestra aceptación ante Dios. La fe es como entrar en un taxi, es como dejarse cortar por el bisturí del cirujano. Es un compromiso apacible de darse a uno mismo incondicionalmente a Jesús. Salmo capítulo 31, versículo 14 y 15. Esto es lo que significa creer en el Evangelio. Cuando confiamos en Jesús, somos eximidos de la condenación del pecado y de su esclavitud. Somos hechos libres para decir no al pecado y sí a Dios. Somos hechos libres para morir a nosotros mismos y vivir para Cristo y sus propósitos. Somos hechos libres para luchar por la justicia en el mundo. Somos hechos libres para dejar de vivir para nuestra propia gloria y comenzar a vivir para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31.
Somos hechos libres para amar a Dios y amar a otros por la manera en que vivimos. Este es el enfoque de nuestro estudio. Dios ha prometido que Jesús volverá para finalmente juzgar el pecado y hacer nuevas todas las cosas. Hasta entonces, Él está reuniendo para sí gente de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Como parte de este grupo de gente llamada y enviada, tenemos el privilegio de unirnos a Él en su misión. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, como individuos y como parte de su familia espiritual. Por gracia podemos disfrutar de Dios, vivir nuestra vida para su gloria, servir a la humanidad y dar a conocer su evangelio a otros a través de nuestras palabras y acciones. Estas son las buenas nuevas, la verdadera historia del evangelio.